Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo lo que tenga que ver con el alto rendimiento en ciclismo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de las zonas de entrenamiento, un tema que encaja perfectamente con los dos episodios anteriores sobre potenciómetros y sobre métricas de potencia, y que nos va a servir también para tener una panorámica global y una base en la que encajar pues el resto de episodios, cuando hablemos de intervalos, cuando hablemos de métricas de potencia, etcétera. Entonces creo que además es un tema bastante interesante porque muchos deportistas me preguntáis continuamente por esto de las zonas, ¿no? De cuántas hay, de por qué hay diferentes zonas según diferentes autores, cómo se calculan, etcétera. Así que bueno, vamos a tratar de verlo en este episodio. Antes de continuar, pues bueno, deciros como siempre que si queréis profundizar, maximizar vuestros conocimientos, aprender más sobre entrenamiento en ciclismo, tenéis las formaciones, las tenéis en ciclismoevolutivo.com, donde os enseño, pues bueno, prácticamente todo lo que sé sobre entrenamiento, pues bueno, apoyándome por supuesto en literatura científica, en descubrimientos de otra gente, de otros entrenadores, etcétera. Entonces, bueno, son formaciones, son cursos ya para un nivel de entrenador o de deportista que, bueno, que aspiren a autoentrenarse o a entrenar a otras personas o que simplemente tengan esa curiosidad y ese deseo por aprender. De momento tenemos 4 cursos, que son el de Fundamentos del Entrenamiento, que sería el más imprescindible, el de Uso de la Percepción de Esfuerzo en el Entrenamiento, uno de Golden Cheetah y ahora uno nuevo sobre la prescripción de intervalos. También tendremos soporte a dudas y preguntas relacionadas con los contenidos de cada curso. Así que nada, os animo a que le echéis un vistazo porque el precio es bajo, no tenéis nada que perder. Y la verdad que como podéis ver en las reseñas que están dejando los alumnos que ya lo han hecho, pues el feedback está siendo bastante bueno. Y dicho esto, empezamos con el episodio de hoy. Y vamos a tratar de definir esto de las zonas de entrenamiento. Pero más que empezar diciendo qué son las zonas de entrenamiento, vamos a intentar empezar diciendo qué no son las zonas de entrenamiento. Porque aquí es donde la mayoría de personas suelen tener interrogantes, ¿no? Las dudas o digamos los fallos. Bien, lo primero que quiero dejar claro es que las zonas de entrenamiento no son intervalos dentro de la fisiología del deportista donde ocurren reacciones similares durante toda la zona, ni son diferentes a las zonas más bajas o más altas relativas a la nuestra, ¿no? Y vamos a imaginarnos esto, ¿no? Un deportista que está haciendo un test incremental, ¿no? Y conforme vamos aumentando la intensidad del esfuerzo, pues bueno, las reacciones que están ocurriendo dentro de su cuerpo están siendo diferentes, ¿no? Llega un punto donde se empieza a producir más lactato, luego llega un punto donde la concentración de lactato se dispara, ¿no? Llega un punto donde llegamos al consumo máximo de oxígeno y ya, pues bueno, llega a esta meseta donde es incapaz de subir más, llega un punto donde empezamos a reclutar fibra rápida, etcétera, ¿no? Bueno, hay un montón de cambios conforme vamos aumentando la intensidad dentro del organismo. Bien, pues lo que no quiero que penséis es que las zonas engloban de verdad estados fisiológicos similares, ¿vale? O sea, desde la parte baja de la zona 3 a la parte alta de la zona 3 hay cambios, el organismo no funciona igual. Y tampoco quiero que pensemos que hay tanta diferencia, por ejemplo, desde estar en lo alto de la zona 2 a estar en lo bajo de la zona 3, que desde lo bajo de la zona 3 a lo alto de la zona 3, ¿vale? O sea, los cambios que se producen en el organismo siguen una tendencia y esta tendencia no tiene nada que ver con las zonas que nosotros organicemos. De hecho, pues bueno, ya sabéis que hay diferentes tipos de zonas de entrenamiento según el autor y lógicamente la respuesta del organismo no va a depender de qué zonas estemos utilizando. O sea, si lo explico mejor, es que dentro de una zona no es lo mismo estar en la parte media que en la parte alta, ¿vale? Si nuestra zona 4 va de 280 a 320 vatios, pues no es lo mismo estar a 280 que a 320, ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo, a la hora de ejecutar o analizar entrenamientos. Y por otro lado, otra de las cosas que quiero dejar claras antes de empezar es que las zonas de entrenamiento no son algo a entrenar precisamente. Su uso no debería ser como decir voy a entrenar hoy zona 3, voy a entrenar mañana zona 4, etcétera. Y es que entrenar una determinada zona no tiene por qué ser la mejor forma de mejorar una determinada intensidad o una determinada vía metabólica. Por ejemplo, como vimos en el podcast, cuando hablábamos sobre vías metabólicas o como vemos en los cursos, la mejora en ciertos parámetros depende del estrés
que generemos en cada vía energética. Entonces, por ejemplo, tanto la zona 2, 3, incluso zona 4 de Kogan, que son las más famosas, pues estresan la misma vía energética, ¿no? La vía oxidativa, tanto lipolítica como glucolítica. También encontramos multitud de ejemplos de cómo el entrenamiento de muy alta intensidad puede ser más eficaz para mejorar a intensidades o a ritmos submáximos en esfuerzos muy largos, tipo ultramaratones, tipo Ironman, etcétera, ¿no? Sabemos perfectamente, y además está más que demostrado en la ciencia, que el trabajo a intensidad máxima, o sea, trabajo de fuerza, máxima intensidad, duración mínima, mejora el rendimiento en esfuerzos de muy, muy larga duración. Entonces no podemos pensar, pues si mi carrera cae en zona 3, pues trabajo la zona 3. O si paso en mi carrera 1 hora en zona 4, pues tengo que entrenar para hacer 1 hora en zona 4, porque hay 1000 cosas que influyen y desde luego puede que la forma de mejorar tu umbral o tu FTP no pase tanto por entrenarlo directamente o hacer intervalos a esa intensidad, sino por entrenar mucho tiempo a intensidades más bajas y entrenar poco tiempo a intensidades mucho más altas, ¿no? Que bueno, esto es lo que hemos hablado muchas veces de entrenamiento polarizado y de cómo este entrenamiento polarizado había demostrado mejoras respecto al entrenamiento umbral, incluso en atletas que su prueba es puramente a umbral, como por ejemplo en pruebas contrarreloj de ciclismo o en medias maratones y maratones en atletismo. Así que de aquí lo que tenemos que sacar es que no olvidemos de decir hoy voy a entrenar la zona 3, hoy voy a entrenar la zona 4, hoy voy a entrenar la zona 5, porque esto lo veo mucho, sobre todo en deportistas que se autoentrenan y además no les da la semana para entrenar todas las zonas que quieren entrenar, porque al final queremos entrenarlo todo el tiempo. Y bueno, esto es además pues una receta segura para el fracaso y para el sobreentrenamiento. Tenemos que detectar qué vías metabólicas son clave, en qué momento de la temporada estamos y en función de eso, pues bueno, entrenar lo que nos toca de forma más intensiva y concienzuda, pero no querer entrenarlo todo, todas las semanas, todo el tiempo. En fin, y ya aclarado esto, pues, ¿qué sí son las zonas de entrenamiento? Bueno, pues lo primero que quiero deciros es que las zonas de entrenamiento son construcciones mentales, o sea, son algo irreal. Simplemente las zonas son partes en las que los entrenadores o los científicos dividimos, pues bueno, todo el continuum de intensidad, o sea, de reacciones que ocurren dentro del organismo conforme aumenta la intensidad, pues para separarlos y poder simplificar de cara tanto a analizar entrenamientos como a prescribirlos de forma fácil, ¿no? Que el deportista tenga una guía más clara, ¿no? Más intuitiva de cara a cómo entrenar, ¿vale? Entonces no hacen referencia a cambios fisiológicos exactos dentro del organismo, sino, bueno, más bien, pues bueno, a partes del espectro de intensidades que tienen unas características similares, eso sí, lógicamente, pero como digo, que desde el fin de una zona al principio de otra, puede que haya menos diferencia, normalmente, que desde el principio de una zona hasta el fin de esa misma zona. Y a nivel práctico, pues bueno, estáis hartos de verlo, seguro, ¿no? Cuando hacéis una actividad, tanto en Strava como en Garmin Connect, como si tenéis Gordenchita o si tenéis VKO, pues bueno, os dice, ¿no? Pues bueno, habéis pasado el 20% del tiempo en la zona 1, el 15% en zona 2, 10% en zona 3, bueno, por ejemplo, ¿no? Es una forma muy simple, ¿no? De verlo, el entrenamiento y, bueno, hacernos una idea global de cómo hemos estado, ¿no? Y creo que básicamente, ¿no? De forma simple, pues está muy bien, ¿no? Porque la otra opción sería, pues como nos da, por ejemplo, Gordenchita, de verlo en intervalos de potencia, ¿no? Tú le pones que te lo vaya poniendo pues de 10 en 10 vatios y te sale un gráfico con columnas donde, bueno, pues la columna más alta va a ser la potencia donde más tiempo has pasado y, pues bueno, luego tienes ese gráfico de distribución, ¿no? Que suele ser, pues, como tipo una campana de Gauss. Y ahora veremos que, por ejemplo, modelos como el trifásico pues también se han utilizado muchísimo en la ciencia de cara a analizar cómo han entrenado cierto tipo de deportistas de cara a las competiciones más importantes y tratar de sacar conclusiones, pues bueno, a través de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si analizamos cómo han entrenado 20 ciclistas durante toda la temporada sin zonas de entrenamiento, podríamos volvernos locos, ¿no? Tendríamos que sacar a lo mejor la potencia media de cada entrenamiento, el factor de variabilidad, ¿no? Con la diferencia entre esta potencia media y la potencia normalizada, las potencias normalizadas, el tiempo, el eje, el TSS, los ecos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de forma muy simple también, cogiendo todos los datos en bruto, pues lo que hacen es separarlo en el tiempo que se ha estado por debajo del primer umbral o la zona 1 estimada, el tiempo que se ha estado en la zona interumbrales y el tiempo que se ha estado por encima
de tercer umbral, ¿no? Por ejemplo, así que bueno, es una forma útil de analizar a posteriori. A nivel práctico y de alto rendimiento, yo considero que estas zonas tienen una importancia bastante modesta, ¿no? Bastante limitada. Y si bien las puedo utilizar, por ejemplo, en algunos aspectos, por ejemplo, un día de paseo, pues bueno, puedes poner que al deportista que simplemente vaya en zona 1 y él va a saber en qué rango de pulsaciones de vatios tiene que ser, o incluso en los rodajes, pues bueno, para que el deportista no tenga un dato de potencia muy exacto o muy cerrado, pues podemos darle la referencia de que vaya en zona 2, ¿no? Y en la subida a lo mejor en zona 3 o zona 3 baja. Pero a la hora de planificar intervalos como tal, ¿no? Y de decir a un deportista, pues tienes que ir a tantos vatios durante tanto tiempo, yo en ningún caso utilizaría las zonas, porque las zonas, usemos las que usemos, son demasiado amplias, ¿no? Estamos hablando de que van a tener un rango de 40, 50, 60 vatios, y cuando queremos hilar fino de verdad y queremos conseguir, pues bueno, una adaptación y un estrés determinado, ponerle a un deportista, por ejemplo, a 5 series de 5 minutos en zona 5, ¿no? Que puede ser entre 300 y 360 vatios, pues es una locura, porque de 300 a 360 cambia una barbaridad. O sea, 300 la hace a lo mejor con la gorra y 360 es incapaz de hacerlas, ¿no? El estrés, todas las respuestas fisiológicas van a cambiar. Entonces, pues bueno, como corolario, no utilicéis las zonas para prescribir intervalos. En todo caso, podéis utilizarlas, pues eso, para rodajes tranquilos, paseos. Pero cuando hablemos de intervalos, y bueno, ya lo veréis también en el curso de intervalos, vamos a hablar siempre de vatios y a poder ser, pues bueno, rangos estrechos, esta vez sí, para conseguir la respuesta deseada. Bien, ¿y cómo se calculan estas zonas de entrenamiento? Bueno, depende un poco de las zonas, lógicamente, unas son por potencia, otras no. Pero bueno, en general se sigue este procedimiento y es que lo primero es que se determinan unos hitos, llamados hitos fisiológicos, aunque no tienen por qué ser fisiológicos, ¿no? En el caso de que hablemos de zonas que únicamente se calculen a través de la potencia y entonces, bueno, lo que estamos midiendo no es algo fisiológico, sino algo más mecánico. Al igual que ocurre en mitad del monte, ¿no? Pues cuando hablamos de hitos, hablamos precisamente de estas señales o estos objetos que utilizamos pues como puntos de referencia para no perdernos. ¿Qué pueden ser estos hitos? Pues bueno, en el caso, por ejemplo, del lactato, pues puede ser el punto donde la concentración del lactato se dispara, o el punto donde alcanza 4 milimoles y 2 milimoles. En el caso de potencia, pues bueno, podemos coger de hito la potencia máxima que podemos obtener en una hora. Podemos coger de otro hito la potencia máxima en un segundo. Si hablamos de frecuencia cardíaca, podemos coger como hito la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca a umbral anaeróbico, etcétera, ¿no? Pero bueno, utilizamos estos puntos de referencia para no perdernos. Y estos puntos no tienen por qué coincidir entre diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, el punto donde se da el umbral de lactato, o el LT2, ¿no? El punto donde se supone que la concentración de lactato en sangre empieza a dispararse, o ese punto de intensidad, no tiene por qué corresponder, de hecho casi nunca va a corresponder exactamente con la potencia máxima que es capaz de hacer el deportista en una hora, ni con el MFTP, o sea, el FTP modelado, ni tampoco tiene por qué corresponder con el punto donde se sitúe el LT2, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cogemos estas referencias simplemente a modo práctico, pero bueno, sabiendo que no hacen referencia a umbrales totalmente exactos a nivel fisiológico. Así que, por tanto, pues bueno, nos encontraremos con zonas de entrenamiento que están diseñadas a partir de seguir, por ejemplo, la cinética del lactato, como el modelo trifásico original de Skinner, otras que están calculadas a través de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, las primeras zonas de Joe Friel, y otras zonas pues calculadas a partir de la potencia, como pueden ser las zonas clásicas de Andrew Cogan. Como he explicado y hemos explicado 1000 veces en el podcast, pues bueno, el punto donde se dé el umbral en lactato no va a ser el mismo que el que se dé en pulsaciones, en vatios o en consumo de oxígeno. Por tanto, lo que sí os diría es que si vamos a entrenar por potencia, por ejemplo, y vamos a utilizar las zonas en potencia, tenemos que utilizar hitos de potencia, coincidan o no coincidan con el resto de parámetros. Así, si yo quiero calcularme mis zonas personales para entrenamiento por potencia, pues tengo que utilizar hitos de potencia que puede ser, pues como he dicho, el esfuerzo mejor de una hora, el mejor de 20 minutos, o de 7 minutos, o de 3 horas. Pero bueno,
Al final lo que se trata es de que haya relación entre las zonas que saquemos y nuestro rendimiento real. Por ejemplo, los que hayáis hecho o visto el curso de intervalos que tenemos en ciclismoevolutivo.com, habréis visto que muchas veces la intensidad a la que tenemos que hacer las series la sacamos a través de ciertos hitos fisiológicos que siguen la regla del 6 de Stephen Seidler. Y bueno, la regla del 6 simplemente dice que, por ejemplo, para estimar nuestra mejor potencia, nuestra potencia máxima, sacamos el pico de potencia de 6 segundos. Bueno, puede ser de 6, puede ser de 5, pero vamos, así un esfuerzo muy corto, pero no quedándonos solamente con un segundo, porque ese puede tener cierto margen de error. En cambio, cuando cogemos los 6 mejores segundos, nos acercamos mucho más a nuestra potencia máxima real en un sprint. Luego cogeríamos el test de 1 minuto para ver la capacidad anaeróbica del deportista, ¿vale? De 6 segundos a 60 segundos. Multiplicamos por 10. Luego tendríamos el test de 6 minutos para sacar o estimar la potencia aeróbica máxima del deportista. Y por último, el test de 60 minutos, que bueno, aquí sí que podemos hacer, y además lo explico ahí, que bueno, no hace falta hacer un test de 1 hora, podemos estimarlo de diferentes maneras, pero bueno, si podemos, lo ideal sería pues hacerse un test de 1 hora o colarlo en alguna crono, en alguna carrera que tengamos así larga. Ahora, por ejemplo, bueno, ahora con el confinamiento no, pero en los últimos años, por ejemplo, en mi zona se pusieron muy de moda muchas carreras que son de subida, además subidas de en torno a 1 hora, entre 40 minutos y hora y 10, pues tenemos por lo menos 5 o 6 pruebas en todo el año. Así que bueno, son la verdad perfectas de cara a estimar de verdad nuestro umbral sin ningún tipo de cálculo accesorio. Otra pregunta muy frecuente que me hacéis es cuántas zonas de entrenamiento hay. Y lo primero que tenemos que aclarar aquí es que hay tantas zonas como modelos diferentes de zonas de entrenamiento, ¿vale? Y con modelos pues me refiero a cuando un autor, un científico, un entrenador, lo que sea, pues parte de forma personalizada este continuum, que es la intensidad o las reacciones fisiológicas que ocurren en el organismo conforme vamos aumentando el ritmo, lo parte de una forma o de otra, ¿vale? Vamos a ver las más claras. Por ejemplo, el modelo más famoso, con más tiempo y además el más utilizado, además con diferencia en cuanto a la ciencia, es el modelo trifásico de Skinner. ¿Y por qué? Pues bueno, sobre todo por su sencillez. Y es que este modelo divide el espectro de intensidades solamente en 3 partes. Uno es baja intensidad y es todo lo que esté por debajo del primer umbral del lactato, ¿vale? El primer umbral del lactato, para aclararnos, pues bueno, suele estar en torno al 80-85% de nuestro FTP, ¿vale? Si lo veis en potencia. ¿Vale? Y es el punto, pues bueno, donde podemos mantener la intensidad entre comillas, de forma eterna, ¿no? O siempre vamos a estar en esta zona 1, lo que pasa que, bueno, esta zona 1 es muy amplia y desde lo bajo de zona 1, que sería donde estamos ahora mismo nosotros, que estamos sentados, imagino, o estoy yo por lo menos sentado, pues desde aquí hasta el final de la zona 1, que es un esfuerzo que podemos mantener unas 2-3 horas como máximo, pues bueno, hay mucha tierra, pero bueno, diríamos que esto es baja intensidad, totalmente aeróbico, uso tanto de carbohidrato como sobre todo de grasa, etcétera. Luego tendríamos la zona 2, la zona interumbral, entre el primer y el segundo umbral del lactato, ¿vale? Aquí ya la producción de lactato, pues bueno, se hace mucho más grande, pero aún el cuerpo es capaz de reutilizar el lactato producido y por tanto la concentración de lactato en sangre, aunque aumenta respecto al reposo, no se dispara, ¿vale? Normalmente, pues la concentración de lactato en sangre aquí se mueve entre 1,5 o 2 milimoles hasta aproximadamente 4 milimoles de lactato. Y ya tendríamos la zona 3, que sería la zona de alta intensidad, que es a partir del segundo umbral de lactato, donde ya, pues bueno, la intensidad hace que el lactato se dispare, en fin, el esfuerzo es intenso, empezamos a utilizar energía de forma anaeróbica, etcétera. Estas zonas son muy simples y la utiliza, por ejemplo, Stephen Seidler para hablarnos del modelo de entrenamiento polarizado, ¿no? Donde nos habla que el 80% de las sesiones eran predominantemente en esta zona 1 y aproximadamente en el 20% restante de sesiones se incluían trabajos o intervalos en la zona 3, una zona de alta intensidad. Este modelo es muy útil para analizar, por ejemplo, datos del deportista de toda la temporada porque es muy claro, no nos genera ruido,
Es bastante simple, pero útil, desde luego. Y luego ya tendríamos una evolución de este modelo hacia el modelo de las 7 zonas de Kogan, modelo de potencia, que bueno, no es el único modelo que hay por potencia, pero sin duda es el más famoso. Kogan fue quizá el pionero en crear una zona de entrenamiento para vatios y esta iniciativa pues también le dio la capacidad de ser el referente a nivel mundial. Estas zonas de Kogan, que son las que todos tenemos, yo creo pues eso, en Garmin, en Strava, en las planillas, etcétera, ¿no? Las más famosas con diferencia, se basan solamente en un parámetro, que es el FTP, el umbral de potencia funcional, que bueno, se calcula de diferentes maneras. La definición inicial es que es el esfuerzo máximo o la media máxima de vatios que podemos dar en una hora. Luego, bueno, se puede extrapolar a través, por ejemplo, de un test de 20 minutos, donde le aplicamos un coeficiente que puede estar restarle entre un 5 y un 10%, ¿vale? Yo me suelo acercar más a restarle un 8%. Hay gente, ¿no? Kogan en los primeros libros hablaba de restarle solamente un 5%, etcétera. Bueno, como queramos hacerlo. Luego también ciertos software de entrenamiento nos dan el FTP modelado, que es que a través de todos los datos de la curva de potencia, pues bueno, tratan de estimarte este FTP. Además, en las definiciones más recientes ya vemos como ya no se habla de una hora, sino que se empieza a hablar de términos un poco etéreos, como la potencia máxima sostenible en un estado casi estable, sin acumular fatiga, etcétera. No me voy a meter mucho en el concepto porque es bastante polémico entre entrenadores. Además, le dediqué un episodio y seguramente pronto le dedique otro. Pero bueno, si queréis saber más, pues os remito otra vez al episodio donde hablábamos de FTP y umbral, que creo que es el 43 o por ahí. Aparte de las de Kogan, hay muchísimas más zonas de entrenamiento. De hecho, yo mismo me hice mis propias zonas de entrenamiento, pues ya en el último año de carrera. Y la hice simplemente para evitar una cosa que a mí no me gustaba de la de Kogan y que sigo pensando que no me gusta, que es que se basan solamente en un indicador como puede ser el umbral, el FTP. Pero claro, hay muchas zonas, ¿no? Ya sea por intensidades bajas o por muy altas, que deberían depender no solamente del umbral del deportista, sino más bien pues de la potencia que es capaz de dar a esas intensidades, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, el 120% del FTP no es lo mismo para un tío súper rápido, para un sprinter, que para alguien muy fondista, ¿no? Cuanto más lejos nos encontremos del esfuerzo de FTP, pues más diferencia va a haber entre deportistas y estas zonas pues empiezan a chirriar, ¿no? Y por ejemplo, esto es lo que nos encontramos muchas veces en Training Peaks, que nos obliga a planificar a través de un porcentaje de FTP y al final hace que tenga que ser café con leche para todos, cuando esto, pues bueno, sabemos que no debería ser así. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, y con un Excel simplemente, y metiendo las fórmulas, pues fui haciendo mis zonas. Y he ido probando, empecé con 10 zonas, que hombre, intentaba que fuesen pues más estrechas y que fuesen incluso utilizadas para planificar, ¿no? Por ejemplo, puedes decir a un deportista, pues haz 20 minutos en R5. Pero con el tiempo la he ido cambiando. ¿Por qué? Pues bueno, lo primero que es 10, al final me di cuenta de que era mucho follón para el deportista, 10 zonas es imposible de aprendérselas. Y luego a la hora de planificar tampoco la estaba utilizando, porque luego se lo ponía por vatios en vez de decirle hazlo en R6 o en R7, ¿no? Porque al final, aunque fuesen 10, siguen siendo demasiado amplias. Entonces, bueno, utilizando las vías metabólicas y la fisiología, luego me fui a 6 solamente, a 6 zonas que, bueno, creo que determinaba muy bien los umbrales. Y por último, hace 2 años, cambié a 7. ¿Por qué a 7? Pues porque todo el mundo está acostumbrado a tener 7, la 7 de Kogan. Y bueno, la única que incluí, y ahora la veréis cuando la explique, pues fue la zona umbral, ¿vale? Que bueno, no tiene por qué ser una zona en sí misma, pero tampoco afectaba a las demás. Entonces, bueno, ahora lo veremos, lo explicaré cómo se calculan y bueno, algunos entrenamientos para cualquier tipo de ellas. Luego también deciros, aparte de mis zonas, pues bueno, tenemos las zonas que salieron un poco después, y bueno, están muy bien, que son las zonas de Pallarés, que además ya no solo son multicomponentes, como las mías, ¿no? Que no dependen solo de FTP, sino que, pues bueno, por ejemplo, en las mías, utilizaba para calcular la potencia máxima del deportista, la potencia de 1 minuto y la potencia de 7 minutos, ¿vale? Haciendo como la potencia aeróbica máxima, sino que además él utiliza también, por ejemplo, el LT2 del deportista. O sea que ya tendríamos que utilizar
pues por ejemplo, un medidor de gases a la hora de estimar estas fórmulas. Seguro que está muy muy bien, pero bueno, a efectos prácticos de un deportista a lo mejor son más difíciles de calcular sin tener, pues bueno, todos los datos como referencia. Luego ya, por último, hablaríamos también de los eye levels, que son, pues bueno, la evolución de las 7 zonas de Kogan. Los eye levels son 9, los primeros 4 pues son prácticamente iguales, simplemente añade el nivel sweet spot, ¿vale? Que bueno, que es una zona intermedia entre lo que era la zona 3 y la zona 4, pues bueno, la incluye ahí, ¿no? Y habla de 4A, 4B. Y por último, las zonas nuevas, que serían la zona FTP/FRC, que es una zona grandísima donde ocurre casi todo lo interesante. Luego tendríamos la zona FRC, que sería, bueno, una especie de zona 6 de capacidad anaeróbica, y 2 zonas por encima, una de Pmax y otra entre Pmax y FRC. Estas zonas tienen una cosa que en teoría está bien, ¿no? Y es que, pues bueno, utilizarían un modelo también multiparámetro. Y, por ejemplo, en estas zonas altas se utilizan partes de la curva de potencia para darnos los datos de potencia a los que estaría cada zona. Ahora bien, luego en la parte práctica, pues bueno, esto no suele funcionar muy bien porque pasa lo mismo que hablábamos con el TTE, ¿no? Con el tiempo hasta la extenuación. Que el cambio tan grande que hay de una semana a otra simplemente porque actualizamos la curva de potencia o no la actualizamos o metemos un intervalo más o menos bueno, hace que al cambiarte la zona, simplemente por un fallo del software, no porque la fisiología del deportista haya cambiado muchísimo o el deportista haya mejorado 30 vatios, sino porque te estima de forma diferente esa parte de la curva, ya te cambia un montón lo que sería la zona y por tanto al tomar decisiones en el entrenamiento también te vas a equivocar porque a lo mejor serie de 400 vatios una semana te las mete en la zona de FTP/FRC y a la semana siguiente te las mete en la zona de FRC. Así que bueno, ahí tiene, pues como digo, en la parte práctica le chirría un poco. La verdad es que, en mi opinión, estas zonas pues, son un paso en falso, ¿no? Un paso en balde. La verdad que la utilidad la veo bastante poca. Casi todas las cosas interesantes, como digo, ocurren en la zona FTP/FRC. Y bueno, ya cada uno defenderá lo que quiera. Yo personalmente y vosotros, pues bueno, sois libres para utilizarla y para opinar lo que queráis. Personalmente, como digo, las veo algo bastante inútil y bueno, pues bueno, es una cosa más que tenemos ahí, pero que desde luego tiene mucho que mejorar de cara a ser práctico y a poder darnos información útil o relevante de cara a los entrenadores, más allá de que es de pasar de 7 a 9 zonas. En fin, que se nos echa el tiempo del podcast encima y aún no he explicado un poco las zonas y algún entrenamiento propuesto para cada una. Mira, os voy a explicar mis zonas, que son las que mejor entiendo, y luego ya pues las demás las podéis buscar en cualquier sitio. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se basan en 4 hitos de potencia. Por un lado, lógicamente, el FTP, también llamado potencia crítica, esfuerzo máximo en 60 minutos, un test de 20 con un coeficiente estimado, etcétera. Bueno, como queramos calcularlo, no va a ser siempre lo mismo, pero de la forma en que mejor nos cuadre. Otra, para estimar aproximadamente el LT1 del deportista, vamos a utilizar la potencia normalizada mejor que haya tenido el deportista en 150 minutos, ¿vale? En 2 horas y media. No vamos a hacer, lógicamente, un test de 2 horas y media, pero sí que podemos estimar la potencia normalizada en este tiempo, si no a través de algún entrenamiento, pues simplemente con la curva de potencia del deportista. Sabéis que dentro de la curva de potencia, por lo menos en Gordon Cheetah, nos deja que hagamos curva de potencia normal y curva de potencia normalizada. Bien, pues cogiendo la curva de potencia normalizada, podemos calcular de forma bastante fidedigna cuál sería la potencia máxima que podríamos dar, o la potencia máxima normalizada, mejor dicho, que podríamos dar en 2 horas y media. Además, tenemos un test de potencia aeróbica máxima que va a rondar según el nivel de deportista, entre los 5 y los 8 minutos, ¿vale? Normalmente 6-7 minutos. Deportistas de más nivel y más entrenados harán test de más duración, por ejemplo, con la gente profesional o la gente élite sub-23, hago los test de 7, en gente de menos nivel los suelo hacer de 6 minutos, ¿vale? Y luego vamos a tener la potencia máxima del deportista, que sería la potencia máxima en 5 segundos. Y a veces, ahora lo explicaré, podemos utilizar la potencia máxima en 1 minuto o en 30 segundos de cara a cierto tipo de intervalos. Y en cuanto a las zonas, pues ¿qué tendríamos? Las 7 zonas. Zona 1, R1, pues igual que la de Kogan, zona de paseo, de rodaje tranquilo, etcétera.
Luego tendríamos la zona 2, que es la zona donde rodamos tranquilos, el ritmo de marcheta, de hacer la ruta, las tiradas largas de fondo. Dentro de esta zona tendríamos el punto de Fat Mass, que es el punto donde más grasa se oxida, el punto de intensidad, que va variando conforme va pasando el tiempo, según la dieta que hemos tenido en los días anteriores, pero bueno, diríamos que estaría dentro de este punto, ¿no? Y al final es la zona, pues bueno, de metabolismo aeróbico, lipolítico, aunque como decíamos en el episodio sobre vías metabólicas, siempre vamos a oxidar carbohidratos y grasa a la vez. Esta zona terminaría en el primer umbral de lactato, que en este caso, como he dicho antes, hacemos la potencia normalizada máxima que estimamos que podríamos dar en 2 horas y media. Como mínimo, bueno, esto es muy personal, ¿no? Porque a mí realmente me gusta que los rodajes, el ritmo de marcheta sea cómodo, ¿no? Y que sea una zona amplia. Pero bueno, yo pondría un 70% de esta potencia normalizada en 2 horas y media. La R3, la tercera zona, sería la zona ya interumbrales, que es la zona, pues eso, que iría desde el primer umbral de esta potencia normalizada en 2 horas y media hasta el 95% de nuestra potencia máxima en 1 hora o FTP / potencia crítica. Este ritmo más o menos coincide con la zona tempo de Kogan y se da el caso que es un ritmo alto, pero que podemos mantener durante bastante tiempo al encontrarnos todavía por debajo de este segundo umbral. Por tanto, en esta zona es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo, por ejemplo, en una escapada de ciclismo en carretera, en una maratón de mountain bike que tenga un terreno más o menos estable, que no sea pues muchas subidas y muchas bajadas, o por ejemplo, por una marcha cicloturista, no sé, tipo quebrantahuesos, pues esta es la zona en la que vamos a subir la mayoría de los puertos si nos regulamos bien. Bueno, si habéis dado cuenta, no hemos llegado hasta el 100%, sino que hacemos esta zona hasta el 95% de FTP o potencia crítica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a incluir una cuarta zona también similar a la zona 4 de Kogan para no liarnos. ¿Y esta zona cómo sería? Pues bueno, desde el 95% de este FTP / potencia crítica / P60 hasta el 105%, ¿vale? Os dejamos ahí una horquilla de más o menos 5%. Que es la zona o ritmo umbral, ¿vale? El ritmo de FTP, que es donde vamos a estar pues en una crono larga, una crono de 30, 40. Esta zona, pues bueno, realmente es un rango relacionado con este segundo umbral, donde a partir de esta intensidad, la dinámica de la fatiga que va ocurriendo en el organismo empieza a acelerarse conforme aumentamos vatios de este rango. Como decía en el episodio de umbral, no hay un punto como tal que marque este cambio en la dinámica del organismo, pero sí que el proceso de fatiga se va acelerando a partir de aquí. Entrenamientos típicos aquí, pues bueno, lo que todos conocemos, ¿no? Típico, series a ritmo umbral, ¿no? Pues imaginaros 3x10, 3x15, etcétera. Y también a mí me gustan mucho, por ejemplo, series por encima y por debajo de umbral. Bueno, al final muchos entrenamientos que explicamos en el curso de intervalos y que podemos utilizar, pues eso, para trabajar este hito fisiológico. O bueno, en este caso hito de potencia, porque lo único que estimamos es la potencia. Pues después de esta vamos con la zona 5, la zona que llamamos potencia aeróbica o VO2+, y en esta zona ya empezamos a utilizar de forma modesta cierta cantidad de energía anaeróbica. Esta zona la podríamos marcar entre el 105% de FTP / potencia crítica, como terminaba la 4, y el P6 o P7, como hemos explicado antes, ¿vale? Esta zona, pues bueno, en la que vamos a estar en un test de 20 minutos normalmente, típica serie aquí, pues series de 4x6 minutos, 4x8, microintervalos donde el trabajo sea el doble que la recuperación, en fin, un montón de tipos de trabajo que podemos prescribir para trabajar esta zona. Y seguramente además estamos hablando de la zona donde más sufrimos, ¿no? En los intervalos, ya que la intensidad es muy, muy alta y el tiempo que les podemos mantenerla sigue siendo también alto, ¿no? Entonces, este tipo de intervalos yo creo que son los que más percepción de esfuerzo generan en el deportista, ¿vale? Y seguramente también los que más en forma ponen, por lo menos en pruebas de duración media larga, como pueden ser pues todas las pruebas de ciclismo de carretera, maratones, medias maratones, etcétera. Después de esta tendríamos el rango 6, que lo llamo capacidad anaeróbica, y bueno, ya empezamos a utilizar de forma mucho más predominante pues la vía metabólica de la glucólisis anaeróbica.
Esto no quiere decir que el metabolismo aeróbico, ¿vale?, oxidativo, se pierda o deje de actuar, ni mucho menos. Al final, el metabolismo aeróbico llega todo lo que puede llegar y la energía que es incapaz de proporcionarnos el metabolismo aeróbico para este tipo de esfuerzos tan intensos nos la da la capacidad anaeróbica, ¿no? Digamos que lo cogemos de esta batería de reserva. Por tanto, también son series que a nivel aeróbico nos van a dar un buen estímulo y de hecho se utilizan mucho, por ejemplo, en el periodo de tapering o cuando nos estamos acercando a las competiciones. Empezarían el P6, P7, dependiendo del deportista, como decíamos antes, hasta, bueno, aquí podríamos decir hasta 2 puntos. Uno, hasta el P30 segundos, o sea, un test de Wingate a tope, o, lo que es más fácil todavía, hasta el 70% de la potencia máxima. ¿Por qué este 70%? Bueno, como ocurre en el trabajo de gimnasio, hay ciertos autores que hablan de que un 70% de una RM podría ser el peso mínimo que nos permite mejorar nuestra fuerza máxima, ¿no? Nuestra RM. Por tanto, en el ciclismo, pues bueno, extrapolándolo, creo que no hay mucho error si lo hacemos de esta forma. Además, suele coincidir más o menos con el P30 segundos. Estaríamos hablando, pues que si alguien tiene una potencia máxima de 5 segundos de 1000 vatios, pues la zona 6 iría hasta 700 y a partir de 700 vatios estaríamos ya en la zona 7, que es la zona de la potencia anaeróbica, o sea, del sprint. Y en este rango pues contabilizaríamos simplemente todo lo que tiene que ver con el trabajo de fuerza. Desde el gimnasio, que también podría entrar en este rango si lo quisiéramos medir así, pues bueno, hasta las series de sprint atrancado, sprint de pie a tope, e incluso algunas series largas donde vamos metiendo de forma esporádica pues algunos sprints o ataques a lo largo del intervalo. Así que nada, estas serían las 7 zonas que estoy utilizando ahora. No digo que sean mejores ni peores, pero bueno, yo creo que en la forma de entrenar que yo tengo, pues tienen un sentido, yo las entiendo bien, creo que se basa en lo que se tienen que basar, que es la potencia, si lo que queremos medir es la potencia, y ya está, a mí me resultan cómodas y si queréis, pues bueno, como digo, cada uno puede crear la suya en función de si cree que puede haber cosas mejores o peores. Pero bueno, quedaros con lo que decíamos de que al final las zonas son una construcción mental, entonces es indiferente, ¿no? Si cojo un poco antes o un poco después, lo importante es que si luego quiero tomar conclusiones del entrenamiento, comparar un deportista con otro, lo que sea, pues que siempre coja las zonas de la misma manera, ¿no? Para no tener, pues bueno, cierto desbarajuste o cierto error, ¿no? Que es quizás lo que hablábamos antes del problema de los high levels. También, pues bueno, deciros que para entrar mucho más en detalle en todos los entrenamientos que podemos hacer para cada rango, para cada vía metabólica, para cada momento, pues bueno, ya tenemos el curso de diseño de intervalos, lo tenemos en ciclismoevolutivo.com y nada, pues si os interesa, echadle un vistazo, porque creo que está muy bien y os va a ayudar a aclarar conceptos en este aspecto. Así que nada, por mí esto ha sido todo por hoy, un podcast que se ha ido un poco de largo. Deciros como siempre que si os ha gustado, pues la mejor forma de hacérmelo saber y de ayudar al podcast es compartirlo con vuestros compañeros de grupeta, con vuestros amigos, bueno, con todo el que podáis, porque bueno, en definitiva los podcasts no son algo que digamos que esté de moda, ¿no? Que tenga repercusión tanta como YouTube, como Instagram, etcétera, y bueno, creo que es interesante que el que quiera saber de ciclismo tenga la oportunidad de acceder a estos contenidos que llevamos haciendo por ya más de un año, además de forma totalmente gratuita. Y por último, recordaros, tenemos un grupo en Facebook de Ciclismo Evolutivo, tenemos un canal de Telegram donde os comparto cosas creo que súper interesantes porque además me gusta, es muy rápido de escribir y ya visteis que cuando hay algo que comentar siempre sois los primeros. De hecho, solamente la gente que estuvo en el grupo y en la lista tuvo la oportunidad de ser beta testers de Ciclismo Evolutivo, lo cual creo que bueno, fue una oportunidad buena para probar los cursos. Y nada, seguiremos por ahí, pues bueno, con todos los proyectos y todas las cosas que vayamos sacando. Sin más, yo soy Manu Sola Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos vemos en el próximo episodio. Te harás sentir un turista, verás calles y comercios y gente debajo de un puente, verás que el barro va creciendo y te llega a las rodillas.